Damos inicio a esta grabación del curso de modelos econométricos. Eh, una vez ya revisados toda una serie de aspectos asociados a los modelos ARMA, incluyendo su predicción, que es lo que se ve en el video anterior a este, lo que vamos a hacer a continuación es adentrarnos un poco más ya en las herramientas que nosotros tenemos para entender mejor a una serie temporal. ¿Sí? En el caso particular de hoy día, em, en este video nos vamos a concentrar en el estudio de dos herramientas, las llamadas funciones de autocorrelación y las funciones de autocorrelación parcial. ¿Ya? Estas dos herramientas son muy comunes en el estudio de series temporales, puesto que nos ayudan a encontrar los patrones de autocorrelación que tiene la serie. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con los patrones de autocorrelación? Recuerden que la autocorrelación en general la podemos entender como la correlación entre la serie temporal medida en t contra sus propios valores medidos después de un grupo de retardos j, una distancia temporal j. ¿Sí? Entonces, por poner algo simple, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que puede tener la variable yt contra yt menos 1? Si yt fuera, por ejemplo, el PIB, podríamos pensar en la correlación que tiene el PIB contra el PIB del año anterior, si es que la serie está medida en años, o del trimestre anterior, si está medida en trimestres. Entonces, las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial ayudan a encontrar los posibles patrones que pueden tener los valores presentes y pasados de una serie temporal. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros tratemos luego de replicar esos patrones a través de los modelos ARMA que hemos aprendido en videos pasados. Entonces, esa es más o menos la idea de estas herramientas. Entonces, el día de hoy vamos a ver tanto el fundamento teórico de las herramientas como también su aplicación en la extensión de Excel que estamos usando en este curso, que es la extensión de Real Statistics. Muy bien, entonces empecemos con la estimación de la función de autocorrelación. Sí, la función de autocorrelación FAC, o bueno, a veces también en inglés llamada ACF, ¿no? Autocorrelation Function. Es bueno acostumbrarse también a las siglas en inglés, puesto que muchos softwares obviamente utilizan las siglas en inglés, ¿no? No tenemos mucho en español. Entonces vale la pena tener presente eso, ¿no? Como vamos a ver en el caso de la extensión de Excel que vamos a utilizar en este video. Bueno, entonces, la función de autocorrelación no es nada más que la autocorrelación, la autocorrelación que ya conocemos, ¿no? Pero expresada para diferentes instancias temporales. Ahora, esta función de autocorrelación nos va a ayudar en el contexto de series temporales a identificar posibles estructuras de media móvil MACU. ¿Sí? Entonces, un poquito vamos revisando esta materia. Entonces, para identificar, como les decía, la existencia de un posible componente MACU en una serie estacionaria, y tomen en cuenta este detalle, la serie tiene que ser estacionaria, es decir, siempre que estamos hablando de estacionaria, hablamos de débilmente estacionaria, ¿no? O sea, la esperanza es constante, la varianza es constante, y la correlación es igualmente constante con el paso del tiempo, ¿no? O sea, en esencia es la idea de la estacionalidad, ¿no? Entonces, para una serie estacionaria nosotros podemos identificar posibles componentes de media móvil Q, y para eso es necesario estimar las autocorrelaciones, ¿sí? Para ello también debemos tomar en cuenta que vamos a usar muestras de una realización de una serie. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una muestra de una serie temporal, como la que estamos viendo ahorita en pantalla. Si tenemos una muestra de una serie temporal. Y para esa serie temporal, que es una muestra, yo quiero ver cuál es la posibilidad de que esa serie temporal YT se pueda aproximar o estimar, bueno, replicar si quieren también, a un proceso MACU. Recuerden que el proceso MACU es en esencia un proceso en donde yo diría que la serie temporal se puede escribir como la suma de un ruido blanco presente más la media ponderada, sí, por eso es media móvil, de una serie de ruidos blancos, ¿no? O sea, de retardos del ruido blanco. Teta 1, epsilon t menos 1, más teta 2, epsilon t menos 2, más puntos suspensivos, más teta q, epsilon t menos q. ¿Sí? Entonces, es obvio que no va a ser perfecta la representación, o sea, yo no puedo escribir YT perfectamente como una serie de este tipo, pero la función de autocorrelación me va a ayudar a ver cuál es posiblemente el MACU,
¿sí? Como este de aquí, que mejor se aproxima a la serie Y o que mejor nos ayuda a replicar esta serie Y. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea. O sea, yo tengo datos, por ejemplo, del PIB o datos del consumo de los hogares o cualquier variable macroeconómica. Le hago las transformaciones necesarias para tener una serie estacionaria, de eso hablaremos más adelante. Y una vez que tengo la serie estacionaria, esta FAQ me va a ayudar a ver si es que se puede o no aproximar la serie con un proceso de media móvil. ¿Sí? Em, Hamilton, ¿sí? Hamilton, que ustedes saben en nuestra bibliografía, en nuestro libro de base del curso, indica que nosotros podemos estimar las autocorrelaciones ya usando muestras por medio de las siguientes expresiones. ¿Bien? Entonces, miremos qué tenemos aquí. Recuerden, por definición, que la autocorrelación J, ¿sí? Esta de aquí, es equivalente a decir, bueno, ¿cuál es la correlación? La correlación entre YT y YT menos J. Con la ventaja de que si la serie es estacionaria, si YT es estacionaria, entonces no importa el tiempo en el que yo mida esta correlación, si este tiempo de referencia T, puesto que el patrón va a ser el mismo y únicamente recuerden, en una serie estacionaria, el patrón solo depende de la distancia temporal J y no depende del periodo de referencia T. Por eso es que siempre estamos buscando series estacionarias, ¿no? Entonces, miremos lo que dice Hamilton. La autocorrelación de orden J se puede estimar con la ratio entre la varianza perdón, la autocovarianza, esta de acá arriba es la autocovarianza y la varianza estimadas. ¿Y cómo estimo estas dos? Nada más utilizando la fórmula convencional de la de la varianza y de la autocovarianza. Sí, esta es básicamente una fórmula que es la que se implementa prácticamente cuando se utiliza, por ejemplo, Excel. Es decir, aquí ustedes pueden ver que está el cálculo precisamente de una varianza, en donde digo, bueno, ¿cuál era la varianza? El dato menos la media. O bueno, si es una autocovarianza, sería el dato menos la media medido en t versus el dato menos la media medido en t menos j, aprovechando que el t no es importante y lo que importa es la distancia temporal j. ¿Sí? Entonces, como toda autocovarianza, bueno, como toda covarianza, ¿no? O sea, se está midiendo qué cosa, la distancia que tiene cada variable o cada valor con respecto a una media, ¿sí? Con respecto a una media, que por cierto, dicho sea de paso, esta media no es más que el promedio, ¿sí? No es más que el promedio que nosotros obtenemos a través de tomar la muestra y sacarle la medida temporal. Recuerden que esto también lo podemos hacer, puesto que si la serie es estacionaria, además de eso estamos pensando que la serie es ergódica, ¿no? Entonces, al ser la serie ergódica, nosotros podíamos aproximar los estadísticos teóricos con los estadísticos que podemos obtener de la muestra, ¿no? Entonces, con la muestra temporal. Muy bien, entonces, en definitiva, lo que nos está diciendo esto es que nosotros podemos estimar la autocorrelación utilizando las fórmulas habituales de correlaciones que tenemos disponibles en Excel, ¿sí? O en cualquier software, pero básicamente no es ningún cálculo extraordinario, ¿no? Entonces, si los datos de la muestra Ahora, si los datos de la muestra realmente siguieran un proceso MACU, o sea, si en efecto pudiéramos aproximar de forma adecuada esta serie con ese proceso de medias móviles, entonces sabemos nosotros de los análisis que hemos hecho en videos anteriores que la autocorrelación se anula luego de Q periodos, ¿sí? Luego de Q periodos. Es decir, para una distancia temporal J mayor a Q, se tiene que la autocorrelación teórica es cero, ¿sí? Teórica. Ahora, notemos, sin embargo, que esto es la autocorrelación teórica. Lo mismo no necesariamente va a suceder con la estimación, ¿sí? No va a ser igual a cero debido a la aleatoriedad de la muestra. ¿Ya? Entonces, recordemos, digamos que tengo un proceso matriz. Un proceso matriz, recuerden que tiene la estructura y t igual el ruido blanco en t menos, perdón, más teta 1, epsilon t menos 1, más teta 2, epsilon t menos 2, más teta 3, epsilon t menos 3. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura de un proceso matriz. En este proceso matriz, la función de autocorrelación que ya la hemos estudiado antes, que no es más que la correlación, como ustedes pueden ver, incluso aquí está la fórmula estimada, pero lo mismo se aplica para la fórmula teórica. Entonces, aquí estaría la distancia temporal J, aquí estaría la función de autocorrelación, que es lo mismo que el ρJ teórico,
Si ahorita pensemos en el teórico, ¿y qué es lo que nosotros podemos ver? Que a medida que J va aumentando, ¿no? Tendríamos J0, 1, 2, 3 y pongamos también un 4. Entonces, ¿qué va a suceder? En cero, nosotros sabemos que esto va a tener siempre altura 1. Ese es por defecto, ¿no? O sea, en cero va a tener esta altura 1. Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a tener los valores, ¿no? Entonces vamos a tener un valor de la función de autocorrelación, otro valor de la función de autocorrelación y otro valor de la función de autocorrelación. Y luego ya no vamos a tener nada. ¿Sí? Esto era el comportamiento teórico que nosotros ya vimos cuando estudiamos los procesos de media móvil MA. Sí, entonces ahí vamos a ver que aquí en el caso de J, 4, 5, 6, etcétera, ya no vamos a tener una función de autocorrelación y eso sería un indicador de que tenemos un proceso matriz. ¿Sí? Entonces, recordemos eso, ¿no? Ahorita no es muy importante recordar las fórmulas de cada proceso, recuerden que eso ya lo vimos, las fórmulas teóricas, sino que ahora más bien recordar este comportamiento más intuitivo, ¿sí? Este comportamiento más intuitivo que la FAC se corta en donde está posiblemente la máxima cantidad de retardos del proceso MA. Bien, sigamos. Entonces, ahora, si nosotros más bien tuviéramos que la serie no sigue un proceso MACU, sino más bien un proceso ARP, ¿sí? Entonces, la autocorrelación ROJ posiblemente se mantendrá alta en varios periodos. ¿Por qué? Recordemos nosotros que si tenemos un ARP, ¿cuál era la estructura de un proceso autorregresivo ARP? Era, recuerden, YT igual podemos poner una constante. Si queremos, puedo quitar la constante, ¿ya? Para simplificarme la historia. Entonces, yt igual a phi1, yt menos 1, más phi2, yt menos 2, más puntos suspensivos, más phi p, yt menos p, más el ruido blanco, epsilon t. Entonces, recuerden que en este ARP, si el proceso ARP es estacionario, esto se podría representar como un ma infinito. ¿Sí? Como un ma infinito, que no era más que la suma, la hemos visto en muchos nombres, ¿no? O sea, es la descomposición de la serie en innovaciones fundamentales, cuando lo veíamos en términos de ecuaciones en diferencias. Y bueno, en definitiva, ¿esto qué es? O sea, yo podría representar esto como yt igual psi1, perdón, primero yt igual a epsilon t más psi1, epsilon t menos 1. Recuerden que el psi1 también le conocemos nosotros como em, el elemento de la función, el elemento 1 de la función impulso-respuesta o el multiplicador dinámico, ¿no? Luego tenemos más psi2, epsilon t menos 2, más psi3, epsilon t menos 3, más puntos suspensivos. En realidad decimos infinito, pero en algún punto sabemos que se puede hacer cero. Pero es un punto que no conocemos a priori. Entonces, la función de autocorrelación, la FAC, la función de autocorrelación, ¿qué va a pasar? Va a mostrar un comportamiento en donde va a mantenerse alta por varios periodos. ¿Sí? Para 0, 1, 2, 3, 4 y seguirá. ¿Sí? Entonces seguirá y seguirá y seguirá. Entonces, ¿aquí qué pasa? No hay un corte abrupto. ¿Por qué? Porque por definición el ARP estacionario, em, bueno, no por definición, sino por unas propiedades del ARP, sabemos que esto se puede representar como un MA infinito, y al ser un MA infinito, eso significa que esta función de autorrelación va a mantenerse alta por varios periodos, ¿sí? Entonces ahí podemos empezar a intuir un poco la diferencia. Si la función de autocorrelación se corta de golpe, por ejemplo aquí, tendríamos un posible MA2 si se corta de golpe. Si no se corta de golpe, posiblemente lo que en realidad tenemos es un AR. Pero ya vamos a resumir ese tipo de reglas más adelante, ¿no? Ahorita es más bien una introducción recién. En fin, ¿qué más? Cabe recordar que la autocorrelación, ¿sí? Recordemos esto, ¿no? Recoge la correlación entre YT, como ya decíamos, ¿no? Recoge la correlación entre YT y YT menos J, pero también recoge el efecto de todos los valores intermedios, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco la autocorrelación, vamos en rojo un segundo, ya. Si yo obtengo la autocorrelación de orden 2, digamos, J igual 2, ¿sí? O sea, Rho 2, que esto sería igual a la correlación entre YT, YT menos 2. La distancia temporal entre estas dos observaciones es 2 periodos. ¿Eso qué significa? Que esta correlación recoge el efecto que tiene YT sobre YT menos 2. Pongamos una ficha más larga. Si recoge el efecto de YT sobre YT menos 2
pero también recoge el efecto que YT puede tener sobre YT menos uno y luego YT menos uno sobre YT menos 2. Esa es una característica de la función de la correlación en definitiva, sí, de la autocorrelación, que recoge tanto el efecto inmediato, el efecto directo que YT puede tener sobre YT menos 2, pero también recoge el efecto de los valores intermedios, ¿sí? Eso también hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes están sacando la autocorrelación entre y y menos 2 no es que solamente están analizando, por ejemplo, el efecto que tiene el PIB de hace 2 años con el PIB actual, sino que intermedio también estará el efecto del PIB del año anterior. ¿Sí? Entonces, nunca olvidarse que la autocorrelación y por tanto la función de autocorrelación toma en cuenta también los efectos intermedios. ¿Sí? Todos los efectos de valores intermedios. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante por qué es importante ese detalle. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que una primera guía para distinguir entre AR y MA, o sea, entre procesos autorregresivos y procesos de media móvil, es precisamente revisar el patrón de caída que tiene la estimación de ρ. Es decir, el ρ teórico, yo sé que debe caer en donde me indique el componente MAQ, ¿ya? Si es que la serie sigue un proceso MA. Y es así. Pero, en cambio, como yo voy a tener una muestra, no voy a tener una caída abrupta. Puedo que tener una caída, pero con un margen de error. Ya lo vamos a ver en unos minutos cuando veamos los ejemplos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no necesariamente va a ser cero. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer un segundo esto, nada más súper rápido, ¿no? Digamos que yo tengo un matriz teórico. Ya, entonces aquí tengo la estructura, la J, y la función de autocorrelación teórica, ρJ, ¿sí? Y aquí podemos tener el 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces digamos que aquí tengo la teórica, voy a duplicar esto acá al lado, ya verán por qué. Entonces digamos que en términos teóricos mi serie YT sigue un proceso MA3. ¿Sí? Entonces, si sigue un proceso matriz, la estructura de la función de autocorrelación que yo esperaría es, bueno, tengo una altura 1 y esperaría que, bueno, en 0 sabemos que esto siempre es 1 y digamos que la estructura podría ser de esta forma, ¿no? En 1, en 2, en 3 y el resto ceros, ¿sí? Y el resto es 0, 0 y se queda. Entonces nosotros vemos que hay un punto de corte, una caída abrupta, perdón, en Q igual 3. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que en Q igual 3 tenemos la caída y por tanto podríamos decir que sí, en efecto, este es un matriz. Y eso es en efecto lo que ya vimos. O sea, esto ya lo demostramos incluso en videos anteriores cuando estudiamos los procesos de media móvil. Ahora, esto es teórico. Esto es si yo escribo literalmente de forma teórica YT igual epsilon t más teta 1 epsilon t menos 1 más teta 2 epsilon t menos 2 más teta 3 epsilon t menos 3. O sea, es totalmente teórico. Y esto sale de las fórmulas teóricas. Ahora, si yo en realidad lo que tengo no es esto, sino yo tengo una muestra, si yo tengo una muestra desde Y t YT más 1, YT más 2 y así hasta llegar a un YT mayúscula, una muestra. Entonces, esta muestra, si proviene de este proceso teórico, ¿sí? Esto de aquí recuerden es una muestra. Entonces, si la muestra proviene de un proceso teórico, ¿qué va a suceder? Bueno, el 1 del inicio siempre se va a repetir porque este es un 1 por definición, ¿ya? Pero lo siguiente es, ¿qué va a pasar? Si este es el valor teórico, o sea, a ver, si me permiten, voy a volver a copiar estos valores, los teóricos, ¿ya? Los voy a poner aquí. Ya, voy a quitar ese resaltado, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor teórico es 1, el azul, pero el valor que podemos ver en la muestra va a depender mucho de la calidad de la muestra, el tamaño de la muestra. Recuerden que muchas propiedades teóricas son visibles ya en los datos solo si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. El tema de la ergodicidad, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más probable? Que nosotros no veamos exactamente el mismo comportamiento, sino que tengamos, quién sabe, tal vez un poquito más alto, ¿sí? Entonces ya el valor que sacamos de la muestra. Entonces hay un pequeño margen de error. Luego, en el siguiente paso, puede que le veamos un poco más pequeño. Entonces habría de nuevo un margen de error. Luego puede ser que le veamos, qué sé yo, otra vez un poco más pequeño, digamos. Entonces otra vez un margen de error. Y luego en el cuarto, no es que le veamos como cero, sino que tal vez le vemos como algo un poco pequeño.
y en el 5 también como algo pequeño. Pero estadísticamente hablando, si este error no es muy grande, podremos pensar que, bueno, aproximadamente la muestra se puede decir que sí se acerca a un MA3. Para eso, obviamente, yo necesito hacer cierta prueba de hipótesis, o sea, necesito saber si estos valores que están aquí son o no son lo suficientemente pequeños como para asumir que son iguales a cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya en la estimación, si ya en los datos estimados con muestra, yo usualmente no voy a tener los mismos resultados que en la teoría, sino que tendré resultados aproximados con un margen de error, pero procuraremos que ese margen de error pueda ser evaluado incluso con un margen, perdón, con unos intervalos de confianza. ¿Sí? Ya vamos a ver eso en un segundo, ¿no? Entonces, los intervalos de confianza van a permitirme saber si realmente el resultado teórico y el resultado real con la muestra son o no aproximadamente parecidos, ¿no? Al menos parecidos. Entonces, esa es un poco la idea en términos generales de la función de autocorrelación. Bien, continuemos. Entonces, para identificar un proceso, posible proceso MACU, empleando la autocorrelación estimada, no se olviden siempre que el gorrito significa estimado, ¿sí? Nosotros podemos aplicar una prueba de hipótesis. Bien, y este es un resultado importante que lo recoge Hamilton. No vamos a entrar mucho en la demostración de este resultado, sino que nos vamos a acoger nada más al mismo. Entonces, ¿cuál es la prueba de hipótesis que podemos hacer? La siguiente. La prueba de hipótesis tiene como hipótesis nula que la autocorrelación teórica es igual a cero. ¿Sí? Entonces la autocorrelación teórica sería igual a cero, de tal manera que en ese caso YT sigue un posible MAQ con Q menor a J. ¿Por qué menor a J? Porque fíjense que aquí estoy diciendo que ρJ es cero. Volvamos al ejemplo del MA3. Si yo tengo aquí J, aquí tengo la función de autocorrelación teórica, J. Entonces aquí estaría el cero. O no, ya lo tengo dibujado, disculpen. Ya lo tengo dibujado acá. Entonces aquí no. ¿Qué sucede? Pensemos. Hasta j igual 3, este ρ es mayor a cero. En j igual 4, el ρ es cero. O sea, desde ρ 4 es igual a cero, el teórico. Entonces, para j mayor o igual a 4, estos valores son cero. Eso significa que se cumpliría para ρ 4. ¿Sí? Para el ρ4 se cumpliría la hipótesis nula de que esto es cero. Si esto se cumple, entonces hay un posible proceso MA con Q menor a J, Q menor a 4 en este caso, porque J es este de aquí, ¿no? J igual 4. Entonces posiblemente tendremos un MA menor a Q igual 4, o sea, un MA3 o un MA2 o un MA1, ¿sí? Que serían los Q menores a 4. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea. Sí, es más o menos la idea. Ya con la gráfica y todo se va a ir aclarando más aún. ¿Ya? Y bueno, la hipótesis alternativa es que ρj es mayor a cero, es diferente de cero. Entonces, YT nos sigue un MAQ. Sí, es bastante simple. Entonces, en definitiva, tenemos una hipótesis nula, ρj igual cero. Entonces, el inmediato anterior me indica el orden del MA, el posible orden del MA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si j igual 4 me da una autocorrelación nula, el inmediato anterior me indica cuál es el posible MA. Entonces podría ser un MA3, un MA2, un MA1, ¿sí? Pero obviamente esto se hace con muestras, entonces les daríamos en realidad en este otro caso, en el que estoy señalando ahorita. Entonces, fíjense que en J igual 4, el valor estimado ρ4 sería, perdón, ρ4 techo no es cero. En rigor no es cero, ¿sí? No es cero. Pero si es bien pequeñito, podríamos decir que es cero, o sea, no nos permitiría rechazar la hipótesis nula. Es tan pequeñito que tal vez, pese a que esto es mayor a cero, pero es tan cercano a cero, o sea, se acerca mucho a cero, entonces podríamos decir que el ρ4 teórico sí es cero. Y entonces el inmediato anterior me daría el orden del proceso MA. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que repito, vamos a ver con más calma, con una gráfica un poquito mejor, pero esa es la prueba de hipótesis en definitiva. Entonces, si se asume que H0 es verdadera, ¿sí? Si se asume que H0 es verdadera, es hipótesis nula, entonces Hamilton demuestra que la varianza de ρj estimada se puede obtener de la siguiente forma, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para la estimación de la varianza del estimador ρj.
Sí, entonces esta es más o menos la aproximación. La varianza rho j igual a 1 sobre t por 1 más 2 por el sumatorio de igual 1 hasta q de rho i al cuadrado. Y esto para j igual q más 1, q más 2, q más 3, etcétera. O sea, para los, bueno, para todos los j desde el cual se ha verificado que la autocorrelación es cero. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la idea. No tienen que preocuparse mucho de esta fórmula, puesto que esta fórmula ya viene implementada en los softwares, como vamos a ver en un instante, ¿no? Todo esto ya viene implementado, entonces no tienen que preocuparse mucho ya en términos prácticos de la fórmula, sí, pero por completar la explicación quería poner la fórmula, ¿no? Para que todo esté completo como siempre hemos hecho. Ahora, si nosotros deseamos construir intervalos de confianza, ¿sí? Con aproximadamente 95% de confianza, me refiero a estos intervalos, ¿no? Fíjense acá, que yo he dibujado unos intervalos que me pueden decir si mi autocorrelación es o no es pequeña. Entonces, si mi autocorrelación se queda dentro de este intervalo, es como que yo no puedo rechazar y me quedo en H0. ¿Sí? O sea, si yo me quedo dentro de este intervalo, es como que me quedo en H0 y no puedo rechazar. ¿Sí? Entonces, es muy pequeña la autocorrelación. ¿Ya? Entonces, para construir esos intervalos de confianza, recuerden, los intervalos de confianza siempre se construyen con un nivel de confianza. En nuestro caso, el nivel típico va a ser 95%, ¿sí? Entonces, se pueden emplear ciertas bandas de amplitud AJ alrededor de cero. ¿Ya? ¿Y cuál es la amplitud? Esta es la amplitud. ¿Ya? Entonces sería AJ igual a cero. Aquí estaría un cero, pero no hace falta escribirlo. Más o menos 1,96. Esto viene del hecho de que recuerden que aproximadamente cuando tenemos una distribución normal, por ejemplo, más o menos dos desviaciones estándar, tenemos al 95% de casos. ¿Sí? En una distribución normal, por ejemplo, recuerden que tenemos una normal. Entonces, más, aquí estaría el cero. Entonces, si yo me recorro más dos desviaciones estándar más 2 sigma y menos dos desviaciones estándar o menos 2 sigma, aproximadamente lo que queda contenido en información es el 95% de casos. ¿Sí? Entonces, por eso es el 1,96, ¿no? Entonces, aquí estaría el 95% de casos. Y la desviación estándar en este caso, ¿qué sería? La raíz de la varianza estimada que está acá arriba. ¿Sí? Que no es difícil, o sea, se puede ver un poquito compleja la fórmula, pero no es difícil. Ya incluso ya tengo una plantilla implementada de esta fórmula, pero no quiero tampoco que se aprendan eso, eso no es necesario, porque ya tenemos el software a mano, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, volviendo un rato otra vez al gráfico, el punto es que nosotros ya tenemos, o bueno, por los resultados de series temporales ya conocemos que hay unos intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza nos van a permitir evaluar si el valor de la función de autocorrelación que hemos obtenido de la muestra es o no es pequeño. Si es pequeño y por tanto no logra salirse de las bandas de confianza, podemos aceptar, no podemos rechazar la hipótesis nula, ese sería en rigor como se dice, ¿no? No podemos rechazar la hipótesis nula y mantendríamos la hipótesis de que se mantiene con un valor teórico nulo. En cambio, si la autocorrelación es muy grande, ¿sí? Ahí sí podemos rechazar la hipótesis nula y nos quedaríamos con la hipótesis alternativa de que error 3 es diferente de cero. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podríamos pensar que tenemos un posible MA3, ¿ya? Pero porque se sale de las bandas, ¿ya? Entonces eso ya vamos a ver, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, voy a dar aquí un ejemplo de cómo se construye esto, porque esto se construye de forma iterativa, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo de cómo se puede ir construyendo esta varianza y este margen o estas barras de intervalos de confianza para algunos valores de J. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para J igual a 1, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula, incluso podemos hacer un gráfico mientras vamos explicando, ¿no? Entonces pensemos que aquí está, voy a ponerle acá, en esta esquina, ¿ya? Entonces pensemos que aquí está J, aquí una vez más tenemos la función de autocorrelación, que es lo mismo que ρj, tendremos aquí 0, 1, 2, 3, 4, ya. Entonces, pensemos, para J igual a 1, o sea, ya saben, aquí el 0 no juega porque el 0 siempre genera un valor de 1, entonces 0 no juega. Desde el siguiente, para j igual a 1, si estamos a esta altura de la función de autocorrelación. Entonces, para j igual a 1, podemos plantearnos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que básicamente ρ1 es igual a cero. No hay autocorrelación de primer orden. Si no hay autocorrelación de primer orden, entonces la serie posiblemente sigue un ma q con q menor a j. Pero ¿cuál es el lío? Que ahorita j es 1.
Entonces, ¿cuál es el único Q menor a 1? Es 0. Entonces, YT terminaría siguiendo un más 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la hipótesis nula. La hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas es la hipótesis nula. Es lo que está diciéndose aquí, ¿no? Entonces, para J igual a 1 tendríamos como hipótesis nula que YT sigue un más 0. Y eso significaría básicamente que YT es ruido blanco, porque el único más 0 es YT igual epsilon T. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos un caso de ruido blanco. Y la hipótesis alternativa es que YT no sigue más 0. O sea, la hipótesis alternativa simplemente rechaza eso. O sea, la hipótesis uno sería que ρ1 es diferente de 0 y por tanto YT no sigue un más 0. Puede ser un más 1, más 2, lo que sea, pero no 0. Entonces, ¿cuál es la fórmula en ese caso? Entonces, miren, la varianza, perdón, del ρ1 estimado se aproxima a 1 sobre t multiplicado por 1 más 2 por 0. ¿Sí? Porque este es el valor que tendría el ρ teórico si la hipótesis nula es verdadera. Entonces, esto se reduce a 1 sobre t. Entonces, el margen o la amplitud no es más que más o menos 1,96 por la raíz de 1 sobre t, siendo t el tamaño de la muestra. Entonces, ¿esto qué me dice? Que el primer valor o la amplitud inicial del intervalo de confianza para arriba y para abajo, ¿sí? Esta primera amplitud, ¿sí? Esta de aquí, la primerita, no es nada más que de aquí a acá, ¿no? Sería a 1, o sea 1,96 raíz de 1 sobre el tamaño de la muestra. Entonces ahí empieza ahí empieza el intervalo de confianza. Entonces, si mi autocorrelación cae dentro de este intervalo de confianza y no logra salirse, no puedo rechazar la hipótesis nula y por tanto ahí podría yo argumentar que no tengo un más 1, que tengo un más, que no tengo un, sí, que no tengo un más 1, o sea que lo más probable es que tengo un más 0. Sigamos. Vamos al siguiente paso. Si se rechaza la hipótesis nula 1, este de acá, ¿cuándo se rechazaría la hipótesis nula? Se rechazaría cuando yo tengo un valor que se sale de esas bandas. Entonces digamos que tengo este valor, ¿no? Digamos que es un valor que se sale de estas bandas del intervalo de confianza. Entonces, ahí yo puedo plantearme una nueva hipótesis nula. Entonces, ¿cuál sería la nueva hipótesis nula para J igual a 2? Entonces, para J igual a 2 tendríamos como hipótesis nula que ρ2 es igual a 0, ¿sí? Lo mismo que decir que tenemos una YT que sigue un proceso MAQ con Q menor a J. Pero ahora J es menor a 2, J es 2, entonces Q sería menor a 2. Si Q es menor a 2, entonces YT podría ser un proceso más 2, ¿sí? Perdón, más 1. Aquí cometí un error, es más 1, porque el Q menor a 2 sería 1. O un más 0. Pero, pero, el más 0 no juega. ¿Por qué? Porque yo previamente ya eliminé esa hipótesis. Cuando yo vi que esta autocorrelación se salió del intervalo de confianza. Entonces, en realidad, me quedaría con la hipótesis alternativa de un más 1. Perdón, la hipótesis nula de un más 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que es secuencial. O sea, si es que vemos que se rechazó el más 0, entonces me queda como opción el más 1. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Obviamente sería H1, es decir, que YT no sigue un más 1. Entonces, ¿cómo se ve la fórmula ahora? Entonces, aquí está la fórmula, ¿no? La varianza del ρ2 estimado es igual a 1 sobre t por 1 más 2, sumatorio de igual 1 hasta q igual 1 mismo, del ρ y al cuadrado. O sea, esto es igual a 1 sobre t por 1 más 2 por la estimación del ρ1, ¿sí? Que sería esta estimación. Entonces, de esta estimación entraría a este cálculo y tendríamos un intervalo de confianza con una amplitud. Miren, la nueva amplitud es similar a la anterior, pero ahora surge este nuevo término. 2 ρ1 al cuadrado estimado. Esto lo demuestra Hamilton. Nosotros no tenemos por qué pensar, bueno, ¿y por qué sale ese término? Lo que a nosotros nos interesa es entender que, bueno, eso significa que el intervalo de confianza para J igual a 2 va a crecer. Entonces empieza a crecer un poco. O sea, no es constante, sino que empieza a crecer.
Empieza a crecer, por tanto es un intervalo más grande, porque ahora tenemos una amplitud 2 que está incluyendo el estimado anterior de ρ, o sea, de esta altura de aquí, en la estimación, ¿no? Y he sacado la raíz y todo eso. Entonces, ahí viene una nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa? Evaluar la situación para j igual a 3. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula 2, ¿qué significaría? Que tendríamos una función de autocorrelación que todavía se sale de las bandas. Estaría muy por arriba. ¿Ya? Entonces, digamos que las bandas están por aquí, pero la estimación se sale. De ser ese el caso, entonces nuevamente repetimos el proceso, que ya se puede hacer un poco repetitivo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso? Volvemos a plantear la hipótesis nula, pero esta vez para j igual 3. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que ρ3 sería igual a 0, o decir que, bueno, perdón, que la serie YT sigue un proceso MAQ con Q menor a J, pero ahora J es 3. Entonces Q tendría que ser menor a 3. Por tanto, YT podría seguir un MA2, que es el anterior a 3, o un MA1, o un MA0. Pero por las anteriores hipótesis, nosotros ya hemos rechazado MA0 y MA1. Por tanto, solo nos queda la evaluación de MA2. Entonces, esto es equivalente a decir, tenemos la hipótesis nula de que YT sigue un MA2, que es lo que está aquí, ¿no? YT sigue un MA2. Y obviamente, una vez más, la hipótesis alternativa sería que YT no sigue MA2. Sí, entonces, como es por descarte, ¿no? Entonces, aquí viene el cálculo de un nuevo intervalo de confianza que ya pueden intuir que se va a hacer más grande. Entonces, aquí está el cálculo. Permítanme borrar esto para poder ver la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos ahora? No se olviden que esta es la función de autocorrelación, ¿no? Estamos sacando la FAC. La FAC, que es lo mismo que el ROJ. Estimado en realidad de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que la varianza de este nuevo ρ, el ρ3, va a ser igual a 1 sobre t, 1 más 2, y se repite la fórmula. Sumatorio desde igual 1 hasta, pero ahora miren cómo creció q. En vez de 1, ahora es q igual 2, del ρ cuadrado estimado. Eso sería igual a 1 sobre t por 1 más 2 por el ρ1, que es este de aquí, sí, el ρ1, más el ρ2. O sea, más la otra estimación que tenemos acá. O sea, es como que se acumulan estas dos estimaciones de estas dos alturas. Y por tanto, el nuevo intervalo de confianza ahora recoge no uno, sino dos autocorrelaciones, las dos anteriores, que motivaron a rechazar las hipótesis. Eso provoca que nuestro intervalo de confianza sea todavía más grande, ¿sí? Entonces empieza a crecer más y se vuelve cada vez más difícil rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? A medida que nosotros vamos aumentando la distancia temporal, el intervalo de confianza de la función de autocorrelación se va haciendo cada vez más grande y va haciendo más difícil el rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí? Y ya más o menos pueden intuir cómo sigue esta historia. Entonces, supongamos que para ese término nuevamente tenemos un valor mucho que supera el intervalo, ¿ya? Aquí no estoy haciendo la escala bien, este uno debe estar mucho más arriba, ¿no? Porque nada puede ser de uno, entonces esto debe estar más arriba, ¿no? El uno debe estar por acá, disculpen ya. Pero bueno, imaginen que estos valores son menores a uno. Pero supongamos que de nuevo pasa que la autocorrelación 3 se sale de los intervalos de confianza. Entonces, como un último ejercicio. Si se rechaza la hipótesis nula para 3, eh, si se rechaza la hipótesis nula 3, tenemos ahora que sacar todo para j igual a 4. Entonces, ¿cómo sería? Hipótesis nula, ρ4 es igual a 0, lo que es equivalente a decir que YT sigue un proceso ma Q con Q menor a J. J ahora es 4, entonces, ¿cuáles son las Q menores a 4? Bueno, YT puede seguir un ma 3, Q, 3 es menor a 4, o un ma 2, o un ma 1, o un ma 0. Pero por todos los casos y resultados anteriores, ¿qué es lo que tenemos? Que ya se descartó más 0, más 1 y más 2, y por tanto la prueba va sobre más 3. Y este más 3, sigue un más 3. Y bueno, ya podrán intuir, puedo incluso ya borrar esto, que el intervalo de confianza se va a hacer aún más grande, porque se van a acumular ahora los valores 1 sobre t más 2 por
el ρ1 de la primera prueba, el ρ2 de la segunda prueba y el ρ3 de la tercera prueba y por tanto nos queda un intervalo todavía más grande. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a un punto en donde ya no se puede rechazar la hipótesis nula. Es decir, ¿cómo se vería el gráfico? Digamos, ¿no? Se podría ver algo así. Entonces aquí estaría J y tendríamos en el otro está la función de autocorrelación, que es el ρj estimado, y tendríamos un intervalo de confianza que parte de un valor y empieza a crecer, ¿sí? Empieza a crecer y en algún punto va a pasar, ¿sí? Puede ser que al inicio, bueno, el primero sabemos que es uno, siempre se sale, ese es uno. Luego puede ser que tengamos otro que se sale, otro que se sale, otro que está como que quiere y después ya tengamos otros valores que no salen. Entonces, en este caso, miren, podemos tener unos tres que no salen, otros que sí salen. Entonces ya llega un punto en el cual simple y llanamente se puede rechazar la hipótesis nula. Claro, si es que esto es muy largo, o sea, si tenemos un montón de valores que se demoran en caer dentro del intervalo, entonces ahí tenemos sospecha de un AR. Pero si no son muchos, tenemos sospecha más bien de un MA. ¿Sí? Entonces esto ya lo vamos a naturalizar con ejemplos, ¿no? Pero es para que más o menos entendamos la naturaleza del intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza va a ir creciendo. ¿Ok? Listo. Entonces, por ejemplo, consideremos la siguiente función de autocorrelación para una serie temporal YT. Entonces, digamos que nosotros tenemos, aquí está un ejemplo ya con numeritos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos la siguiente función de autocorrelación o la autocorrelation function si le vemos en inglés, ¿ya? Función de autocorrelación o FAC o ACF. Entonces, en el primer valor, el uno, sabemos que ahí no juega nada, no hay interpretación que hacer porque siempre el valor cero de la función de autocorrelación es igual a uno, por definición. Sea la estimada o la teórica, siempre es 1. Luego, en la siguiente, ¿qué va a pasar? Digamos que tenemos este valor de la función de autocorrelación que nos dio la muestra, ¿sí? Esto ya son muestras, esta lista es muestra. ¿Qué pasa con el intervalo de confianza? El intervalo de confianza, recuerden que tenía una amplitud, la amplitud 1, pongamos en rojo mismo, tenía una amplitud 1 igual a 1,96 más menos, ¿no? Raíz de 1/t. Ya, entonces eso va a depender del tamaño de la muestra. Luego, ¿qué va a pasar? Que probablemente tendremos otra función de autocorrelación un poco más pequeña que la anterior, posiblemente, y los intervalos de confianza empiecen a crecer. ¿Por qué empieza a crecer? Empieza a crecer porque dentro de este intervalo de confianza está este cálculo, ¿sí? Pero también está recogiéndose el cálculo de la autocorrelación anterior, lo que decíamos que se acumula. Porque de hecho, esto que está aquí, esta barrita es ρ1 estimado. Entonces este ρ1 estimado entra en el intervalo de confianza y le empieza a hacer más grande, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza a crecer ese intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos que este todavía es más alto o se sale de los intervalos de confianza. Entonces volvemos a calcular otro valor. Entonces empieza a crecer. No son muy grandes, no se perciben muy grandes los crecimientos porque son decimales, ¿no? Y es la raíz, encima es la raíz de los decimales. Pero de todas maneras, este intervalo de confianza es un poco más grande porque recoge la estimación de ρ1 y de ρ2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todavía el ρ3, que está aquí, este sería ρ3, ¿no? El ρ3 estimado. ρ3 estimado es todavía más grande que lo que permite los intervalos de confianza. Entonces, seguimos. Entonces vendría otro. Y aquí, ¿qué pueden ver? Que el intervalo de confianza es un poco más grande, no mucho, porque ahora este intervalo de confianza recoge a estos tres valores, estos tres estimaciones, pero el ρ4 estimado, miren este ρ4, ese es ρ4 estimado. No es cero, es negativo, es menor a cero, pero es pequeño, ¿sí? Y es tan pequeño que queda dentro del intervalo de confianza. Como ahora esto quedó dentro del intervalo de confianza, yo ya no puedo rechazar la hipótesis nula. Recuerden, la hipótesis nula es de que ρ4 es cero. Es decir, este es el teórico, este es el estimado con la muestra. El estimado con la muestra nunca nos va a dar cero, ¿ya? Siempre nos va a dar, aunque sea por un error aleatorio, nos va a dar algo. Pero si ese algo es muy pequeño, es prácticamente cero. Y los intervalos de confianza nos ayudan precisamente para decir, bueno, tengo evidencia estadística de que no puedo rechazar la hipótesis nula de que ρ4 es cero. Entonces ya en este punto podría decir que tengo sospechas de que tengo un MA Q con Q menor a J. Recuerden, es la hipótesis nula, ¿no?
Hipótesis nula, un ma q con q menor a j, como en este caso el j que me salió dentro del intervalo es 4. Entonces tendríamos q menor a 4, que sería un ma 3, un ma 2, un ma 1 o un ma 0. Pero los casos anteriores hacen que yo descarte el más cero, porque aquí puede, este de aquí descarta el más cero, este de acá descarta el más uno, este de acá descarta el más 2 y me estoy quedando con el más 3. Entonces yo estaría pensando que tengo un más 3, ¿sí? Entonces si pueden ver, ¿no? Estos de aquí se salieron, entonces tengo un más 3 y el resto va a ser despreciable. Ya es un valores pequeños que no tomamos en cuenta. Entonces, de hecho, si continuamos, ¿ya? Entonces borremos todo esto y volvamos a escribir solo las estimaciones. Recuerden, bueno, dejémoslo así. Este es ρ1 estimado, ρ2 estimado, ρ3 estimado, ρ4 estimado, pero este ya quedó dentro del intervalo. Segundito. Acá. ρ4 estimado, pero ya quedó dentro del intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos hacer un nuevo intervalo. Este intervalo, ¿sí? Este intervalo va a recoger a los 4 anteriores, les va a acumular, pero como este último es tan pequeñito, casi ya no cambia, y si cambia, cambia mínimamente. ¿Y qué pasa? Que el ρ5 estimado también es bajo, entonces ya no se sale de los intervalos. Y después vendrá lo mismo con el ρ6. Entonces aquí pueden ver que el ρ6 también sale tan pequeñito y los intervalos igual ya casi no crecen. Siempre recuerden que los intervalos recogen los efectos de los anteriores. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si queremos hacer la cosa más simple, claro, la interpretación podría hacerse uno a uno, pero si queremos hacerle más simple la interpretación, ¿qué decimos? Ok, en esta función de autocorrelación, los tres primeros valores salieron y sobre todo nos fijamos en el último. Este 3 se sale de los intervalos de confianza. El intervalo de confianza representa la hipótesis nula de que la ρj es igual a cero. Como este último se sale de ese intervalo de confianza, entonces yo puedo aquí decir que puedo rechazo H0 de que ρ3 es igual a cero. Sí, rechazo esto. Y por tanto puedo sospechar que tengo un ma3. Sí, entonces lo más inmediato, la práctica ya que suele hacerse uno. No analiza uno por uno. Analiza el último que se sale de los intervalos de confianza y viendo este último, digo, bueno, este último parece que sí se sale, entonces puedo considerar que es un MA3. Y si no es un MA3, debe ser un MA2, cosas así, ¿ya? Pero estos ya quedan descartados por ser muy pequeños, ¿sí? Ya quedan descartados. Ahora, puede haber casos límite en donde, digamos, este RO4 pudo haber estado justo rozando el intervalo de confianza. A veces pasa eso, ¿no? Puede haber un caso en donde justo está ahí y no está muy claro si es mayor o menor, si se sale o no se sale. En esos casos, lo mejor es descartar y ver uno que realmente consideremos que se salga, porque tomen en cuenta que puede haber un error aleatorio, ¿sí? Entonces, siempre es preferible menos, los más pequeños. Recuerden que en series temporales tenemos el principio de parsimonia, ¿no? Ya hemos de hablar de este principio, que es en esencia siempre queremos modelos más simples que modelos más complicados. Siempre buscamos lo más simple, ¿ya? Entonces, si yo siento que este RO4 está como que apenas saliéndose del intervalo, pero tengo en cambio un RO3 que claramente se sale, le voy a dar preferencia al RO3. Sí, porque si bien es cierto al 95% de confianza, no puedo, rechazo la hipótesis nula, si le subiera un 97% de confianza, sí, sí, digamos, aquí está 95% de confianza. Si le subiéramos a un 97% de confianza, probablemente estos intervalos crecen un poquito, ¿sí? Y ya se quedan adentro, ¿sí? Entonces, si le hiciéramos crecer a un 97% de confianza, tal vez ya se quedaría dentro. Pero en cambio, este RO3, incluso con un 97% de confianza, seguiría estando afuera. Entonces aquí ya tiene que ver un poco el criterio, ¿no? O sea, y la práctica. O sea, el criterio y la práctica les van a ayudar a ir escogiendo los mejores valores para sus posibles procesos MA. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿no? Se puede notar que la FAC, en este ejemplo, muestra valores que quedan dentro de los intervalos de confianza para J mayor a 3. O sea, nos referimos a todos estos, 4, 5, 6. ¿No? Estos de aquí son J mayor a 3. ¿Sí? Entonces, en estos casos no puedo rechazar, no rechazo la hipótesis nula, H0. Ya no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Son valores tan chiquitos de la FAC que básicamente podría decir que son cero. Estadísticamente hablando, podría asumir que son cero con un 95% de confianza. ¿Sí?
Por defecto es 95% de confianza, pero siempre les recomiendo también ver los softwares, ¿no? Porque a veces los softwares pueden cambiar el nivel de confianza, pero usualmente es el 95. Entonces, en este ejemplo, se sugiere, como ya habíamos explicado, que la serie YT posiblemente, ¿no? Se sugiere, no es una ley absoluta, sino que es más o menos una intuición, ¿no? O sea, se sugiere que sigue un proceso matriz. O sea, se parece mucho a lo que en teoría sería un matriz. ¿Cómo se vería un matriz teórico? Un matriz teórico posiblemente se ve así, ¿no? Tengamos una barra así, el teórico, ¿no? Tengamos una barra, quién sabe, tal vez un poquito más grande, aquí tal vez otra más pequeña, tal vez aquí tengamos otra más pequeña, y luego tendríamos ceros. Entonces, miren, que el teórico me arrojaría un cero, la muestra no me daría cero, pero me daría algo muy cercano a cero. Y en los otros habría un margen de error, pero esperaríamos que no sea muy grande, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Siempre que la muestra sea amplia. Por eso es que tanto en la teoría y más aún en la práctica, colegas, es imperativo tener una muestra grande, porque muestras grandes nos van a garantizar el acercamiento entre la teoría y los valores ya que nos arrojen las muestras. Una muestra muy pequeña va a darnos problemas y probablemente no se acerque a la teoría. ¿Sí? Por eso es que ya en la práctica, cuando ustedes trabajen con series temporales, es vital tener series largas, no series cortas. Series de 5 o 10 datos no sirven para nada en series temporales. Necesitamos series largas o lo máximo que lo que más den los datos reales, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Hay fuentes de información que no son lo suficientemente largas, pero es lo que tenemos. Entonces, todos esos detalles hay que irlos tomando en cuenta, ¿no? Entonces, perdón, aquí tenía algo más que decirles. Entonces aquí está, ¿no? El matriz que podría ayudarnos para replicar a la serie. Sí, entonces nos ayudaría a replicar a la serie, no de forma perfecta, siempre va a haber un margen de error, pero digamos que es lo que más se acercaría a la serie. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí pueden ver precisamente el análisis que estábamos haciendo, pero en resumen en la lámina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que si tengo esta barrita grande, entonces aquí pueden ver que la hipótesis nula es un más cero y la hipótesis alternativa es un más q mayor a cero. En este caso es una alternativa porque me salgo. Aquí, ¿qué vemos? Hipótesis nula más 1, el anterior, o un más cero, pero el más cero se descartó. Alternativa, ma mayor a 1. Como se sale, descarto la H0 y voy a la siguiente. En la siguiente, ¿qué vemos? Tenemos esta barrita de aquí y el H0 que es ma 2, que es el anterior. Pero como se sale, me quedo con la alternativa que es un ma mayor a 2. Y en esta 4, ¿qué vemos? Vemos que la hipótesis nula es un ma 3, que es el anterior, y la alternativa es un ma mayor a 3. Pero como no me salgo, ya me quedo con H0 ma 3, ¿sí? Es una forma un poco más complicada de leer lo mismo, ¿sí? Entonces, en la práctica, colegas, este es el fundamento, ¿no? Pero ustedes en la práctica pueden estar tranquilos de con que digan, ok, se cortó en 3, más 3, están haciendo bien el proceso, ¿sí? Entonces, ya en la práctica uno ve que están los tres primeros, más 3. ¿Qué tal si, digamos, este de aquí no aparecía y era muy pequeño? Digamos que este de aquí no estaba así. A ver, tachémosle mejor, ya. Voy a tacharle. Digamos que esto de aquí no estaba de esta forma, sino que digamos que teníamos algo pequeño, ¿ya? Entonces, uno podría decir esto, parece ser que no rechaza la hipótesis nula, pero en cambio este sí. Entonces, siempre guíense por el último, siempre que el último también sea muy grande, ¿no? Porque si este último resulta ser que apenas se sale, o sea, digamos que no existe todo esto, y apenas se sale, entonces, ahí sí dijera, no, esto no parece ni más 3 ni más 2, sino que me quedaría con un más 1. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo varios ejemplos en la plantilla, en plantillas de Excel que tengo preparadas para esto, ¿no? Muy bien. Entonces, en cambio, consideremos una FAC con la siguiente estructura. ¿Ya? Entonces tenemos esta función de autocorrelación. Imaginemos que tenemos este primer valor 1, ya sabemos que eso siempre se cumple. Luego tenemos que en 1 esto se sale. Luego en 2 se queda afuera, en 3 sigue afuera, en 4 sigue afuera, en 5 sigue afuera, en 6 sigue afuera y después de varios casos esto sigue estando afuera, ¿ya? Si nosotros tenemos algo de este estilo, ¿qué es lo que está pasando? Que no me da una guía de qué map puedo usar. Aquí tranquilamente yo puedo ver que el último, ¿sí? El último tendría como hipótesis nula que en este caso j igual 6, el último que tenemos en pantalla, ¿no? Entonces sería ROS 6 igual a 0, lo mismo que decir que tenemos un MAQ
con Q menor a J, o sea, Q menor a 6. O sea, un más Q menor a 6, menor, perdón, a 6. O sea, un más 5, más 4, más 3 ya. Como esta hipótesis se rechaza, no le puedo encontrar límite al más. Sí, no le puedo encontrar límite y esto puede seguir. De hecho, hay muchas series que les puede pasar eso. Que ustedes, cuando ya les voy a enseñar en un segundo cómo sacar esto ya en software. Cuando uno saca esto, bueno, en Excel primeramente. Cuando uno saca esto, hay veces en las cuales la función de autocorrelación simplemente no cae suficientemente rápido y siempre está quedando fuera del intervalo y no me da una guía. No me da una guía de, bueno, en dónde se corta. Si este es el caso, como aquí, en donde se puede notar que la función de autocorrelación muestra valores que siempre se salen de los intervalos de confianza, ¿sí? Para los J analizados, entonces no puedo identificar un componente más. No se puede identificar un componente más. De hecho, les soy sincero, esto se construyó a propósito. Yo aquí lo construí a propósito. Yo aquí utilicé un AR3. O sea, yo tomé en Excel, simulé un AR3, ¿sí? Simulé un AR3. Aquí está un AR3 simulado. Y y esta es la función de autocorrelación simulada de un AR3. Pues, ¿qué vemos? Que en un AR3 esto nunca cae. O bueno, no cae al menos para J igual 6. Entonces, en este caso, ¿qué significa o qué nos está tratando de decir? Lo que ya sabemos de la teoría. Que si la serie es estacionaria, recordemos que el MA3 equivale a un MA infinito. ¿Sí? O sea, el AR3 se puede escribir como un MA infinito. Ahí viene el teorema de Wald, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede seguir estando por arriba de las bandas por un buen tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí no tiene sentido buscar un corte, no es un MA. ¿Sí? Pues por esa razón, la FAC no decae de inmediato. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta eso. La FAC ya nos da una buena información tanto de tener un MA si es que hay un corte abrupto o tener un AR si es que no hay corte abrupto. ¿Sí? Entonces eso tenerlo siempre presente, ¿no? Muy bien. Entonces, el gráfico de la autocorrelación contra los retardos, como lo que acabamos de ver, ¿sí? Incluyendo los intervalos de confianza, como les hemos presentado, a veces se le conoce con el nombre de correlograma. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos visto es un correlograma, ¿ya? Entonces, es esa combinación de la autocorrelación con los retardos, ¿sí? Entonces, eso nos da un correlograma. Estos correlogramas se pueden estimar a través de la extensión de Excel, la que nosotros estamos usando, Real Statistics Using Excel, ¿sí? Se pueden obtener los correlogramas de una serie temporal, ¿sí? El correlograma FAC, ¿ya? Entonces, una opción es directamente usar la función FAC, ACF, como vamos a ver, si está en inglés, ¿no? La función ACF. Y la otra opción es utilizar el menú. Entonces, en el menú ustedes pueden ir a complementos, Real Statistics, Time S, correlograma, y luego definen las respectivas opciones, ¿ya? Pero esto lo vamos a hacer en este momento más bien con un ejemplo en la plantilla de Excel que tengo preparada y que está abierta para, bueno, esta ACF, ¿no? Ya está lista para hacerse. Entonces vamos a entrar, vamos a ver la plantilla de Excel, ¿sí? Esto de aquí, colegas, corresponde a nuestra plantilla de Excel 8, ¿sí? Que ustedes tienen ahí en el material del curso. Esta es la plantilla de Excel 8. Es la misma plantilla que nosotros teníamos para las predicciones, ¿no? Aquí está todo lo que explicamos de predicciones en video anterior, que eso, bueno, ya no lo vamos a volver a ver, ya sabemos. Entonces, miren aquí, por ejemplo, pueden ver justamente la simulación de un matriz. ¿Sí? Entonces aquí está, por ejemplo, cómo está simulado un matriz. Nosotros ya hemos aprendido a simular procesos AR y procesos MA, incluso procesos ARMA, ¿no? Entonces no, voy a ir un poco rápido en esto. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver aquí? Empezamos con la serie. Aquí está la serie de T. Entonces, la serie de T, como pueden ver, es la suma de B5, que es la media mu, más C21, que es el ruido blanco que le acompaña, el epsilon T que está aquí al lado, más B6, que es teta 1, B6 por C20, que es el retardo del ruido blanco, primer retardo, más B7, que es teta 2, por C19, que es el segundo retardo del ruido blanco, más B8, que es teta 3, por C18, que es el tercer retardo de ruido blanco. ¿Ya? Entonces aquí está la simulación de un proceso MA3. Aquí tenemos ruidos blancos. Recuerden que la estimación de ruido blanco se hace con esta función de Excel, inversa normal, aleatorio. ¿Sí? Y B9, que recuerden, es la varianza, sigma, que en este caso, la desviación estándar, perdón, sigma, que en este caso es 1. ¿Ya?
podemos cambiarle si queremos, pero dejamos en 1. Muy bien, entonces tenemos esta simulación de ruido blanco, la corremos, esa ya saben ustedes, y luego simulamos el MATRES y corremos. Y tenemos 1000 simulaciones. Entonces aquí tenemos una serie temporal de 1000 periodos. O sea, si le hiciéramos la gráfica, sí, solamente para visualizarle un poco, insertar gráfico. Aquí está la serie temporal. Entonces, esta es una serie temporal simulada, un MATRES en donde como que hay cierto patrón por ahí, ¿no? Eso es provocado por la autocorrelación, ese posible patrón que puede tener la serie. Muy bien. ¿Qué tenemos después? Bueno, lo de siempre, ¿no? Tenemos aquí unos retardos, tenemos aquí el retardo T-1, ya saben cómo se construye el retardo, se coge el inmediato anterior, el T-2 se retrocede 2 periodos, T-3 y así. Ya tenemos los 6 primeros retardos, ¿ya? Aquí tenemos el cálculo de Y menos el Y promedio, ¿sí? Para sacar el promedio, aquí ustedes ven que tengo el promedio de la serie, ¿sí? No es más que, aquí pueden guiarse por las fórmulas, ¿no? Aquí está toda la suma de aquí multiplicado por 1/t, ¿no? T es el tamaño de la muestra, que es, bueno, son 1000, ¿no? Entonces aquí tenemos una muestra de 1000 simulados, ¿no? Simulados. Es una simulación de 1000 observaciones de un matriz. Ya, eso ya lo hemos hecho antes. ¿Qué tenemos después? Aquí pueden ver que tenemos los valores, ¿no? De, por ejemplo, gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, gamma 5, gamma 6, que son las autocovarianzas, ¿ya? Son las autocovarianzas. ¿Esto de dónde sale? Por ejemplo, dice aquí R, bueno, Q, R, S, T, aquí me refiero, ¿no? Las fórmulas de Excel, T, U, V y W. ¿Cuáles son esas? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos los cálculos, ¿sí? Los cálculos de las diferentes autocovarianzas. Esto ya lo hemos hecho antes, ¿no? En simulaciones anteriores. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que está YT menos el Y promedio, YT-1 menos el promedio. Entonces aquí le puse letras para simplificar A, B, C y D. Entonces aquí está YT-2 menos el promedio, YT-3 menos el promedio, YT-4 menos el promedio, YT-5 y YT-6 menos el promedio. Ya. Luego, ¿qué ven aquí? Cuando dice J igual a 0, ¿qué es lo que hago? A por A. ¿Qué es A por A? Ustedes se dejan llevar por la fórmula, simplemente es YT menos Y promedio, o sea, escribamos esta A por A, este de aquí, ¿no? Esto es YT menos Y promedio al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, esto es parte de la fórmula para sacar la varianza, ¿sí? Entonces, aquí está, este cuadrado es YT menos Y promedio. Sí, ahí ustedes se pueden fijar, ¿no? O sea, esto de aquí viene YT menos Y promedio, eso es J21 elevado al cuadrado. Y eso, como pueden ver, es el cálculo de la varianza. O vamos con A por B también. Este tal vez aclare incluso mejor. ¿Qué es A por B? Entonces aquí le voy a dar clic en A por B. Entonces, ¿qué está haciendo? A por B está multiplicando YT menos Y promedio. O sea, sería YT menos Y promedio. ¿Sí? Eso se multiplica por YT-1 por Y promedio. Entonces, estamos multiplicando por YT-1 menos Y promedio. Es lo que está diciendo esta segunda columna, ¿no? A por B. A por B. Bien, y así, ¿no? Entonces, YT por YT-1, este de aquí pueden intuir que es YT por YT-2, YT por YT-3 y así. ¿Para qué hago eso? Hago todas esas operaciones para después yo acá arriba poder sacar las varianzas, porque si se fijan qué es lo que me pide la fórmula. YT menos Y promedio por YT menos J. Aquí está YT-1, pero es -1, -2, hasta -6 tenemos, ¿no? Hasta -6 por menos Y promedio. Y luego me pide que sume todo eso. Por eso es que ustedes pueden ver que en el Excel está la suma, ¿sí? Suma. Y divida 1/t, o sea, saque un como promedio, ¿no? Por eso está 1/J4, que es el 1000, ¿sí? Entonces, en definitiva, colegas, esto es como si yo quisiera sacar las autocovarianzas a mano. ¿Sí? Estas de aquí son las autocovarianzas a mano. Incluso ahí pueden ver que está bueno la varianza, la autocovarianza de orden 1, autocovarianza de orden 2, autocovarianza 3 y así, ¿no? A mano, totalmente a mano. O sea, para que ustedes vean las fórmulas de Excel en bruto. Bien, ahora, una vez que tengo las funciones de autocovarianza, que son estas, la función de autocorrelación es la división de la autocovarianza para la varianza. Recordando que la varianza también está aquí, o sea, la varianza es este gamma 0, ¿sí?
Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada más hacer las divisiones. Entonces aquí ustedes pueden ver que está la autocorrelación. La primera siempre es uno. Y luego pueden ver que está la división, ¿no? Gamma 1 sobre gamma cero, gamma 2 sobre gamma cero, gamma 3 sobre gamma cero, gamma 4 sobre gamma cero, gamma 5 sobre gamma cero, gamma 6 sobre gamma cero. Entonces aquí están estimadas las autocorrelaciones y al lado, colegas, ustedes pueden ver la estimación de los intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver la estimación de los intervalos de confianza empezando por O7, que es este 1,96, perdón, O7, ¿no? ¿Dónde está? El inmediato, el que está abajo, ¿no? Acá, eso, ahí está. Entonces, este se repite, ¿no? Bueno, este es para poner algo, ¿no? En realidad ni siquiera hace falta, pero bueno. El de aquí es el importante. Miren, entonces, ¿qué está haciendo este? Este de aquí está haciendo 1,96, ¿sí? P3, que es 1,96, por la raíz de 1 sobre el tiempo, ¿sí? O sea, está haciendo esto. Es el A1. El A1 recuerden que era 1,96 raíz de 1 sobre T. El primer valor del intervalo de confianza. Más menos, ¿no? Positivo y negativo. Entonces aquí está el positivo, perdón, aquí está el negativo y aquí al lado está el positivo, ¿sí? Entonces está todo cambiado el signo, pero es lo mismo. ¿Qué es el siguiente valor? El siguiente valor, si se fijan, colegas, quiero ver. Ahí no me cubre. Ya. Pues, ¿qué hace el siguiente valor? Dice P3 sigue siendo el 1,96, si quieren incluso lo escribimos, o sea, este es de la amplitud 2, ¿no? 1,96, 96 raíz de, ya, y luego, ¿qué viene? Raíz de 1 más 2, entonces esto es una división, ¿no? 1 más 2, estoy guiándome con esta fórmula de Excel, ¿no? 1 más 2 por n7 al cuadrado. ¿Qué es n7 al cuadrado? N7 es la estimación anterior del ρ. O sea, aquí está ρ1 al cuadrado, estimado, que salió 0,57. ¿Ya? Y eso divido para J4, que es el tiempo. Entonces, este es la amplitud del segundo intervalo de confianza, en donde pueden ver que empieza a aparecer este término que hace que el intervalo de confianza empiece a crecer. Lo que decíamos en las láminas, ¿no? Esto de aquí, colegas, por si acaso, se refiere a estos intervalos de confianza, o sea, cómo iban creciendo la amplitud de los intervalos de confianza. Se estoy aplicando en el Excel las fórmulas que les estaba mostrando en pantalla. Ya, listo. Entonces, no es nada más que eso. Y las siguientes, bueno, son las siguientes fórmulas, ¿no? Y no hace falta ya repetir más. Listo. Entonces, al final, colegas, ¿qué nos queda? La capacidad de dibujar la función de autocorrelación del matriz. De hecho, si se fijan, este gráfico es prácticamente el que yo usé en Excel. Perdón, el que usé en nuestra presentación en PowerPoint. O sea, yo les mostré para explicar el mismo gráfico que aquí yo he construido con la simulación. ¿Qué tiene de particular este gráfico? Recuerden que el ruido blanco, ¿sí? Recuerden que el ruido blanco, este epsilon t, o bueno, aquí está t, pero es epsilon t en definitiva, es aleatorio, tiene un componente aleatorio. Recuerden que la función aleatorio genera un número aleatorio en Excel, ¿sí? De 0 a 1, aleatorio. Eso de aquí es importante notar. ¿Por qué? Porque entonces este resultado que ustedes están viendo, este grafiquito, tiende a cambiar a medida que nosotros actualizamos Excel. Por ejemplo, si yo actualizo Excel, F2, Control Enter, miren cómo es ligero, ¿no? Voy a hacerle zoom porque si no, no se logra ver muy bien. Déjenme hacerle un poquito de zoom. Ya, ahí está el gráfico, ¿no? Entonces, si yo le actualizo Excel, ligeros cambios se dan en la gráfica. Muy ligeritos, de hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que se repite? Voy a hacer un poquito más de zoom porque si no, no se ve. Ya. Pues ahí tal vez se vea un poco mejor. Si ven cómo estos aquí están positivos, estos de acá están positivos. Fíjense sobre todo en esos. Luego le hago otra actualización. Miren cómo este creció y casi se acerca a la banda. Otra vez le hago una actualización. Miren cómo estos bajan y así, ¿no? O sea, para cada actualización, el ruido blanco va a cambiar. Porque recuerden que el ruido blanco sigue una distribución normal 0 sigma al cuadrado. O sea, es aleatorio. Entonces el ruido blanco va a cambiar, pero por más aleatorio que sea, hay cierto patrón de autocorrelación. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que nosotros vemos que esta función de autocorrelación tiene valores que se salen de las bandas hasta j igual 3, es decir, tenemos sospecha de un MA3, ¿sí? Y bueno, no es novedad, he simulado precisamente un modelo MA3,
¿ya? En la práctica ustedes no van a simular, ustedes van a tener una serie real y esa serie real le van a sacar esta gráfica. Y ahí cruzar los dedos a que salga algo como esto, ¿no? Como esto es simulado, entonces no tiene nada de magia que salga, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que pase lo que pase. Miren, este es buen ejemplo. Miren aquí. Aquí ustedes pueden ver que hasta el 3 la barra se sale, pero el 4 casi se sale. Y el 5 y el 6 también. Entonces uno podría estar tentado a decir, ¿no será tal vez un Mac 4 por este término de acá? Sí, uno podría estar tentado a decir eso. Pero, como les digo, no. Apenas se sale de la banda o topa la banda, pero por el 95%. Si digamos, yo aquí en vez de 1,96 le pusiera 3, las bandas se hacen más grandes y ya quedaría cubierto el término. ¿Sí? Entonces ahí incluso ustedes pueden cambiar la banda, pero la estándar es 1,96. Entonces no tenemos sospecha, o sea, hay sospecha de Mac 4. Puede ser, miren este incluso. Aquí el 5 y el 6 se salen, apenitas se salen. Pero si hago la banda un poquito más grande, ya no se salen. En cambio, en el Mac 3 es claramente visible que se sale. ¿Sí? Entonces, esos detalles hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Que a veces uno puede tener un indicador, una función de autocorrelación que parecería ser muy larga, pero en realidad estos son errores aleatorios. Y este sí es el verdadero, el patrón que estamos buscando. Eso ya depende de la práctica, ¿no? La experiencia y ahí es cuando uno tiene que dejarse llevar por esto que apenas se sale, ¿no? Tiene que ser clara y contundente la muestra, ¿no? De que se sale la barra de la FAC. Y en todo caso, recuerden que estamos buscando modelos parsimoniosos, es decir, si tengo duda entre el 5, el 6 y el 3, me quedo con el 3 porque la prueba es más que evidente, está saliéndose y es un modelo más pequeño. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la función de autocorrelación. Y como pueden ver, según cómo se actualiza, uno puede tener patrones distintos. Ahora, esto que hemos hecho es a mano, ¿sí? Esto es hacer a mano que puede ser muy poco recomendable, sobre todo ya para una serie práctica. O sea, si ustedes tuvieran aquí los datos del PIB, podrían hacer todo esto, pero es una pérdida de tiempo cuando ya tenemos software. Y en este caso vamos a guiarnos ahora con Real Statistics, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es una pena, no sale porque creo que tengo un problema de configuración, pero lo voy a volver a calcular, no hay problema. Entonces, ahora vamos a ver cómo se saca esto, ¿sí? Usando la extensión de Excel. O sea, ya no nos vamos a preocupar de... disculpen, un segundito nada más. Ya, creo que no me estorbe nada, ya. Nos vamos a hacer lo mismo que hicimos a mano, pero ahora con software, con la extensión de Excel, para no estar repitiendo todos estos pasos, ¿no? O sea, de estar sacando la simulación. Bueno, eso no van a hacer, pero los retardos, que le he quitado el promedio, que este cuadrito de aquí, este acá, no. Entonces vamos a hacerlo automático. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, aquí en la lámina les dejo la explicación, ¿no? O sea, ustedes van a complementos, Real Statistics, Time Series. Entonces, vamos a complementos, Real Statistics, bueno, Data Analysis Tools. Miren todas las herramientas que tienen, o sea, tienen para escoger las herramientas. Nosotros nos quedamos nada más en Time Series, Time S, Time Series Tools. Y de aquí vamos a correlograma. Ustedes ya saben qué es correlograma. Correlograma, recuerden que es la combinación de las distancias temporales y la función de autocorrelación. ¿Sí? Entonces, eso es el correlograma. Entonces, vamos al correlograma y damos OK. Me pide un input range. Dentro del input range va la serie. ¿Sí? Entonces vamos a poner la serie. En este caso, la serie es la que hemos simulado, o sea, esta simulación de MA3, este YT. Entonces lo selecciono de inicio a fin, ¿ya? Luego dice Input Format, ¿ya? Aquí vamos a dejar ACF. ¿Por qué ACF? Porque sabemos que ACF son las siglas en inglés de la función de autocorrelación. Y eso es lo que me va a ver si es que puedo o no encontrar un componente MA, ¿sí? Ya vamos a ver luego qué es la otra, ¿ya? Pero nos concentramos en eso. Luego dice número de retardos a analizar. Si quieren lo pueden dejar por defecto como está, ¿ya? Y le damos OK. Entonces miren cómo aquí se generó un correlograma automáticamente, ¿sí? Ya. Déjenme un segundito, lo que pasa es que se quedó esto muy abajo. Un segundo nada más, le corto. Control X, ¿ya? Y en donde hayan tenido ustedes el cursor, eso sí tendrán muy atentos, ¿no? Donde ustedes hayan tenido el cursor, se calcula el correlograma. Entonces aquí ustedes pueden ver que estaba el correlograma, se calculó aquí, porque yo aquí tenía mi cursor.
¿sí? Entonces aquí le voy a pegar al lado mi correlograma, ¿ya? Es lo mismo que teníamos acá, sino que aquí se desconfiguró, mis disculpas. Entonces miren qué es lo que nos arroja Real Statistics, ¿ya? De hecho, ¿saben qué? Voy a borrar todo. Ya voy a volver a hacer el procedimiento mucho más rápido. Voy a borrar esto. Voy a borrar. Miren, aquí se calculó para 30. Yo voy a calcular solo 6, ¿ya? Pues permítanme, solo borro esto. Control menos hacia la izquierda. Y voy a borrar esto de aquí también, ¿ya? Voy a volver a calcular esto. Desde la celda Y4. Entonces voy a borrar todo. Que no esperaba que se me desconfigure eso, pero no importa. Borramos y vuelvo a calcular. Entonces voy al 17, voy al Y4. Entonces en Y4 le doy clic y voy otra vez. Complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, correlograma, ok. El input range es la serie de datos, que es el YT. Sí, ya en la práctica esta sería el PIB o la tasa de crecimiento del PIB o la inflación o la variable que ustedes analicen. ACF y en número de retardos voy a poner 6. Solo voy a poner 6 para que coincida con el gráfico que hemos hecho. De 6, ¿no? Y el output range es la celda en la cual va a empezar a lanzarme los resultados, que es la que estaba definida en el Y4. ¿Ok? Y listo. Aquí está el correlograma. Si ven cómo es automático, o sea, no tengo que hacer todo lo que yo hice, ¿no? Claro que no está tan bonito los colores y eso, pero bueno, eso ya lo pueden le pueden dar formato ustedes luego. Entonces aquí está, miren. Justo en desde Y4 en adelante salió el correlograma y aquí está la gráfica. Entonces, quiero que veamos algunas cosas. Primero, Real Statistics tiene esta función ACF. Entonces, miren, si ustedes quisieran, este cuadrito también lo podrían sacar a mano usando la función ACF de Real Statistics. Si nosotros vamos a la función, miren que aquí está TRI, o sea, la serie temporal, y Y7, que es en esencia el orden, o sea, qué distancia temporal quieren. Entonces, aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, está sacando la autocorrelación, la función de autocorrelación para 0 retardos. Siempre sale uno. Luego sacan para un retardo, para 2 retardos, para 3 retardos y así. O sea, de hecho, yo podría hacer esto. ACF, Autocorrelation Function. Selecciono la serie temporal, ¿sí? Y pongo el número de retardos, 2, digamos. ¿Ya? Y esto de aquí les va a salir exactamente igual a lo que arroja la tabla. O sea, esto que está aquí es lo mismo que este 0,463325. O sea, esto de aquí, ¿qué es? Es la función de autocorrelación para j igual 2. O sea, es el rho j, perdón, es el rho 2 estimado. O sea, esto de aquí es el rho 2 estimado, que corresponde a este valor, que corresponde a este valor. ¿Ya? Obviamente que no hace falta hacer eso, por eso es que ni nos ponemos a usar estas funciones, pero lo que trato de decirles es que si ustedes quisieran entender al detalle los cálculos, todo está en la hoja de Excel. O sea, absolutamente todo. Por eso es que me gusta esta extensión de Excel, porque explica todo. ¿Ya? Y al lado del cálculo, al lado de la SF, ustedes pueden ver que dice lower and upper. Es el intervalo de confianza. ¿Sí? Es el intervalo de confianza. Aquí ustedes pueden ver que está todo el cálculo. ¿Sí? Todo el cálculo que nosotros ya hemos visto. No nos vamos ni a preocupar de eso, ¿ya? Pero ya sabemos que es un poquito imperceptible, pero en general crece. O sea, está en 0,06, luego crece a 0,08, 0,09. O sea, es un intervalo de confianza que va creciendo, ¿sí? Entonces aquí pueden ver, está el límite superior y está el límite inferior. Mi recomendación, escojan alguna línea que sea más clara, ¿no? Porque este punteado no es muy claro, pero bueno, ya es cuestión de formato. Y luego, ¿qué es lo que vemos? Lo de siempre, o sea, lo que ya hicimos a mano, pero ahora ya nos da el software. O sea que vemos que dentro de estas líneas están el 6, el 5, el 4, el 3 no, el 3 se sale. Y como esta es la FAC o ACF, sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, como el 3 o hasta el 3 se sale la función, puedo suponer que hay un matriz. ¿Ya? Hay un matriz. Entonces, mis sospechas son que esto es un matriz, que bueno, sabemos que es un matriz porque de ahí hice yo la simulación. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como ya de forma práctica uno puede sacar la función de autocorrelación rápido sin tener que hacer todo el procedimiento que les presenté antes. ¿Sí? Entonces, aquí en la plantilla de Excel les queda las dos. La versión a mano y la versión con Real Statistics. ¿Ya? Entonces ya nos quedó súper claro que cuando vemos la función de autocorrelación, el correlograma, y vemos que se sale hasta un 3, tenemos sospecha de un matriz. Si se salía hasta un 2, vamos a ver esto. Voy un momento a borrar teta 2. Voy a ponerle que teta 2 sea 0. Vean, aquí está 0,5, le voy a poner 0.
Si yo le hago teta 2, 0, perdón, teta 3, le hago 0, ¿qué sucede? Todo este término desaparece. Y en realidad ahora ya tendría un ma 2, ya no un ma 3. ¿Sí? O sea, si yo le borro y le pongo teta 3, 0, tengo ahora un ma 2. ¿Qué es lo que yo debo esperar en la función de autocorrelación? Entonces ya se podrán imaginar, si me voy aquí, que ahora la función de autocorrelación solo llega hasta 2. ¿Sí? Entonces, como solo llega hasta 2, luego los intervalos de confianza prácticamente absorben al resto de valores. Entonces tengo sospecha de que este es un ma 2. ¿Sí? Entonces es un método muy claro, ¿no? O sea, donde se corta, me dice cuál es el ma, cuál es este modelo de medias móviles que podría usar para replicar a la serie. Y hagamos un último experimento. Vamos aquí y pongámosle también 0 a teta 2. Entonces, si yo hago 0, teta 2 y teta 3, ¿qué estoy haciendo? Que desaparezcan estos dos términos. Y en realidad ya tengo solo un ma 1. ¿Sí? Se ve, este es un ma 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si este ma 1 se refleja en la FAC, en el correlograma de la FAC. Y se va a ver, ¿no? O sea, no hay de qué vuelta a quedar. Entonces, aquí ustedes pueden ver los intervalos de confianza. Y ahora que vemos que el primer valor se sale y los otros no. Entonces, mi corte está aquí. Y esto es posiblemente un ma 1. Bueno, es un ma 1. No dejarse engañar, no, como el 2 y el 3, casi como que están cerca de los intervalos, uno podría estar tentado a decir, tal vez no es un ma 2 o un ma 3, pero ustedes mismos vieron que al ma 2 y al ma 3 les hemos anulado, ¿sí? Entonces, en realidad esto ya es un ma 1. A veces son muy pequeñitos. A ver, miren este ejemplo, este está bueno. Recuerden que hay un error aleatorio, ¿no? Por el ruido blanco. Miren aquí, este 6 prácticamente está topando el intervalo de confianza. Entonces yo podría estar tentado a creer que esto es un ma 6. Pero como ustedes ya saben por todo lo que hemos dicho, si le ampliáramos un poquito al intervalo de confianza, aquí incluso se puede hacer, porque miren, aquí está con un nivel de confianza de 0,05. Si los bajo a 0,01, el intervalo de confianza crece, bueno, no crece mucho, sino 0,001, ahí creció algo, y esos valores se quedarían dentro, ¿no? Preferible dejarle en 0,05. Recuerden que este es el nivel de significancia, ¿sí? O sea, el nivel de confianza no se olvidarán. Esto es estadística, ¿no? Es igual a uno menos alfa. Uno menos el nivel de significancia. Alfa es el nivel de significancia, que es el que se suele usar para construir la prueba de hipótesis. En nuestro caso, para construir los intervalos. Ok, entonces ya tenemos claro que esto es lo que pasa con un MA 3 simulado 1000 veces. Tomen en cuenta, es un tamaño de muestra de 1000, ¿sí? Y aún con 1000 veces, o sea, pese a que t es igual a 1000, o sea, es una muestra grande. O sea, pese a que t es igual a 1000, pueden ver que hay cierto margen de error, ¿no? O sea, hay margen de error. Imaginemos que esto fuera 50. Si esto fuera 50, el margen de error es mucho más alto y es menos confiable el resultado que nos dé el correlograma, ¿sí? Solo para ejemplificar, volvamos a sacar el correlograma, pero ahora solamente seleccionemos las primeras 50 observaciones. Entonces vamos a complementos. A ver, cuidado, escoger bien dónde quiero que salga, ¿no? Voy a hacer que salga aquí abajo. Entonces, siempre escojan bien la celda en la que quieren el resultado. No lo voy a poner acá abajo. Entonces, porque si no se les puede sobreescribir algo y puede ser trágico. Entonces, vamos a complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools. Vamos a Time Series, correlograma. Ok. Y ahora voy a seleccionar solo las primeras 50 observaciones. ¿Sí? Las primeras 50 para ver qué me arroja. De 40 y 50. Ok. Si ven que todo eso va cambiando, ¿no? Lo que pasa es que la extensión usa Solver. Entonces el Solver hace cálculos y esas cosas. Pero bueno, eso ya lo resolvió el colega que se encargó de programar todo esto, ¿no? Pues miremos cómo nos quedó. Creo que aquí cometí el error de no dejar solo 6. Disculpen, ¿no? Upa, va de nuevo, ya. Eh, a ver, no, solo tengo que escoger las primeras 6. A ver. No, no, sí, sí, va de nuevo. Disculpen. Cometí un error. Debí seleccionar las primeras 6 nomás. Es para que sea comparable el gráfico nomás. No, no, no es porque necesariamente. Ustedes pueden escoger la cantidad que quieran, sin exagerar. Sí, unos 10, por ejemplo, así, ¿no? Control menos. Disculpen, aceptar. Vamos una vez más. Ya, perdonen, ¿no? Ahora sí, vamos. A ver, complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools.
Time series, correlograma, ok. Entonces vamos a seleccionar las primeras 50. Ya, disculpen estos errores como grabo en vivo, entonces a veces uno está sujeto a cometer errores, pero ya saben, lo importante es entender. Entonces ahora sí, 6 retardos, ok. Ya, entonces aquí tengo mi correlograma para el caso con solo 50 observaciones. Nos veamos qué nos arroja. Entonces, como podemos ver, este correlograma está construido solo con 50 observaciones y el intervalo de confianza es mucho más grande. ¿Sí? Es muchísimo más grande porque recuerden que el intervalo de confianza, recuerden, solo recuerden la amplitud inicial. La amplitud inicial es 1,96 por la raíz de 1/t. Si ustedes tienen un t más grande, ¿sí? Una muestra más grande, el intervalo de confianza va a ser más pequeño. Pero en cambio, si ustedes tienen lo contrario, ¿no? Un t más pequeño, o sea, una muestra más pequeña, como es denominador, esto va a ser más grande. Y es lo que está pasando. Una muestra pequeña primero aumenta la incertidumbre y tenemos menos certeza de que nuestros valores van a ser diferentes de cero. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa que podemos ver, parece ser que con 50 no está tan mal, ¿no? Déjenme ver. Ya, pero miren este. Este está buen ejemplo. Miren qué pasó aquí. Le actualicé al Excel 2 veces y me salió esto. Los intervalos de confianza, miren dónde están. Déjenme aumentar un poquito el zoom, ¿ya? Pero solo un poco porque como esto está abajo. Ya, permítanme, borro esto. Ya, fijémonos en el correlograma de aquí abajo. Miren lo que ha sucedido. Los intervalos de confianza están aquí, ¿sí? Y el valor de la estimación ρ1, este es el ρ1 estimado, se queda dentro del intervalo de confianza. Miren la diferencia con el otro ρ1. En el otro caso se quedó fuera. Aquí se quedó adentro. ¿Qué significa eso o a qué se debe esto? Esto se debe, colegas, a que acá arriba tengo una muestra de 1000. Acá tengo solo una muestra de 50. Entonces, ¿cuál de los dos se acerca más al resultado teórico? El T de 1000. En cambio, en 50 tengo más probabilidades de que cometamos un error aleatorio por la aleatoriedad del proceso. Entonces, con 50 todavía no tengo una muestra lo suficientemente grande como para estar seguro que el correlograma me va a dar el resultado que debe darme. Nosotros sabemos que la serie es MA1. Esta es MA1, recuerden que le borré los dos coeficientes. Pero pese a que es MA1, con una muestra de 50 no es suficiente para generarme el valor que yo esperaría. Conclusión, muestra grande. Muestra pequeña puede llevarme a un error aleatorio y aquí, viendo esto, yo podría creer que esto es un más 0. O sea, ruido blanco. O sea, yo creería que YT no es más que es igual a ruido blanco. Y es un error, es un MA1. Pero como la muestra es tan pequeña, no nos alcanza para tener evidencia de que en realidad no es un ruido blanco, sino que es MA1. ¿Sí? Entonces, esto hay que tener cuidado. Entonces, aquí alguien podría asustarse y decir, pero ¿qué pasa si mi serie de datos solo llega a 50 años? Sí, porque a veces hay datos series que solo llegan a eso. Entonces hay que tomarlo con mucha cautela los resultados. Si es que se sale, perfecto. Pero si no se sale, no hay que descartar que esto puede ser un error de aleatoriedad. ¿Sí? Entonces, incluso si se sale, puede ser un error de aleatoriedad, ¿no? Ya puede pasar de todo. Verán, actualicémosle un poco más. Actualicémosle. Actualicemos. Miren cómo nos sale, ¿no? Ahí salió. Entonces, si tenemos suerte, sale. Pero a veces puede no salir. Entonces, muestras grandes, ¿no? Eso es la importancia para recalcar que necesitamos siempre trabajar con muestras grandes. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces voy a borrar esto porque si no me está dañando mi plantilla. Esto era solo para experimentar, entonces ya tenemos la conclusión. Esto lo hemos repetido cientos de veces en el curso, ¿no? Pero una vez más no está de más. Siempre trabajemos con muestras grandes para que el resultado teórico, perdón, el resultado de la muestra se acerque al resultado teórico. Muy bien. Ahora, veamos qué pasa con un AR3. ¿Sí? Esto vamos a ver más rápido. Entonces, aquí está la simulación, pero de un AR3, de un proceso autorregresivo de tercer orden. Aquí pueden ver la ecuación del AR3. ¿Ya? Ah, disculpen, voy a dejarle como estaba aquí al... Lo que pasa es que tal vez le actualicen nuestros archivos del curso, entonces voy a dejarle como estaba 05 y 05. ¿Ya? Entonces, volvamos ahora hacia el AR3.
Miren el A3. Ya, entonces sabemos que YT depende de ese constante, Φ1 YT-1, Φ2 YT-2, Φ3 YT-3 y ruido blanco. Y aquí están los valores para constante, Φ1, Φ2, Φ3. Y también el sigma del ruido blanco. ¿Qué es lo que cambia? El método de estimación de la simulación. Entonces ustedes ya saben que para simular un AR necesito unos valores previos de Y. Eso ya lo hemos hecho antes. Y el epsilon t es el ruido blanco. Esto ya saben, se simula con inversa normal y aleatorio. Ya eso no es novedad. Entonces, ¿qué tienen aquí? Si ustedes dan clic en YT, van a tener las fórmulas de la R3. Entonces, aquí pueden ver que está B5, que es la constante, más B6, que es Φ1, por B20, que es el retardo de Y, más B5, B7, que es Φ2, por el segundo retardo de Y, más B8, que es Φ3, por el tercer retardo de Y, que es B18, más C21, que es ruido blanco. Y se corre. Entonces, esto ya. Todo lo que sigue son los cálculos auxiliares para sacar la FAC, cosa que no voy a hacer de nuevo. ¿Ya? Ya les expliqué, ya quedó explicado. Entonces aquí están los 6 retardos, aquí está YT menos Y promedio, YT menos 1 menos el promedio y así. ¿De acuerdo? Y creo que aquí hay un pequeño error, ahí debería decir Y promedio. Imagino que no si dice, sino que el zoom no ayuda. Ahí está, ya. Listo. Entonces, todo eso son los mismos cálculos que hicimos antes, pero ahora para el R3. Entonces, no voy a explicar de nuevo, es lo mismo. Entonces, luego de hacer todos estos cálculos, luego de sacar estos cuadritos y sacar los intervalos de confianza, ¿qué resultado me da este R3? Entonces, aquí está el correlograma hecho a mano primero. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver de este correlograma hecho a mano? Que todos los valores de la FAC, bueno, el primero siempre es 1, ya ese no cuenta. Todos los valores de la FAC, todos se salen del valor que dispone los intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que todito se sale. ¿Eso qué nos hace pensar? Bueno, que esto de aquí es un MA. 7 en adelante, 7 o más. O la otra opción es que no es más, sino que es un AR. ¿Por qué? Porque sé que si este es un AR, no sé, pero un ARP, se puede escribir si es estacionario como un MA infinito. O sea, esto puede serse equivalente o sigue un MA infinito. Ah, disculpe, mejoró la escritura. Entonces, si este es un ARP estacionario, sé que esto se puede escribir como un MA infinito. Entonces, este tiene pinta de MA, entre comillas, de infinito. Ya saben que en realidad estamos diciendo que es un MA que tiene muchos valores y que no sabemos dónde se detiene. Disculpen ese teclado que pareció. Un segundito. Un segundo, disculpen. Ya. Listo. Entonces, en este caso es clarísimo. No hay punto de corte. Hasta el 6 sigue estando estos valores por encima de los intervalos de confianza. Por tanto, puedo quedarme con que esto más parece un AR que un MA. Y en efecto es así. Es un AR3, ¿no? Es un AR3. Listo. Ahora, bueno, ya vimos esto. Esto ya se recalculó, ¿verdad? Sí, ya. Entonces aquí, solamente para dejar la plantilla completa, voy a borrar esto si ven que aquí se me dañó. Sí, se me dañó todito. Pero bueno, yo podría arreglar esto sin tener, veamos cómo nos va, si es que solamente dejo el autocorrelation function y le corremos, ¿no? Porque está constante. A ver, ¿qué está constante ahí? Un segundo. No, no, no improvisemos, ¿ya? Porque por improvisar después se me daña todo. Vamos a volver a calcular, ¿ya? Vamos a quitar todo esto de aquí, disculpen. Y vamos, disculpen, mi mouse está un poquito fallando. Ya, disculpen, disculpen, ya. Bueno, pues voy a borrar todo esto de aquí y volvemos a correr con Excel, ¿ya? Con el Real Statistics. Pues permítanme borro. Dios, ¿qué pasa? A ver, disculpen. Ahora sí, control menos. Listo, entonces va de nuevo. Ya, ahora sí en limpio. Entonces vamos así, complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, correlograma. Ok. La serie son las 1000 observaciones estimadas, pero ahora del AR. ¿Sí? O sea, estas 1000 que estoy seleccionando ahorita, pero del AR, ¿no? Seleccionamos, quiero 6 y el resto, bueno, Autocorrelation Function, ACF, y damos OK.
Esperemos que se cargue un poco. Lo que pasa es que tiene muchos valores por ahí, ¿no? Esperemos un segundito. Y ya está. Entonces aquí está el correlograma para 6 periodos. Permítanme, le pongo a la altura de nuestra tablita, ¿no? Aquí está. Ahora sí ya salió bien. Y aquí está el correlograma para el A3, que como vemos, todas las barras se salen del intervalo de confianza y por tanto no podemos decir que esto es un más 6 ni siquiera. Si es un más, podría ser un más 7 y capaz que ni 7 ni 8 ni 10. Pero para eso mejor nos quedamos con que no, no es un más, es un AR, como en efecto nos dice la simulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir aquí como conclusión? Que ya en la práctica, colegas, ustedes no van a tener que hacer los cálculos a mano, obviamente. Lo que tienen que saber, y es donde tienen que dar prioridad, es a la interpretación del correlograma de la autocorrelation function, que es el nombre que en inglés van a encontrar más de una vez dependiendo del software. ¿Sí? Y como pueden ver, es algo que se puede calcular en Excel, porque de hecho se puede calcular incluso a mano, ¿no? Y aquí está la función, que no sé por qué no le pude hacer funcionar, pero bueno, no, debe ser algún tema matricial. Pero bueno, no, es lo de menos. El punto es, colegas, que entonces ya tenemos visto esto, ¿sí? Y con eso ya queda más claro, me refería yo con estos pasos, ¿no? Entonces ya está esto y ya está lo de acá. Muy bien, entonces aquí pueden ver lo que hicimos. Aquí está resumido. Entonces aquí tienen un ejemplo de correlograma usando Real Statistics using Excel para un matriz. Entonces, perdón por ser tan repetitivo, pero es vital esto, ¿no? Entonces aquí vemos que el punto de corte la función se sale del intervalo desde el 3 o del 3 para atrás. Entonces tenemos aquí un matriz, ¿sí? Y en el otro caso, que ustedes ya vieron, que es la función de autocorrelación de un A3, aquí incluso lo hice para 30, ¿ven? Con razón estaban tantos, pero bueno, no, no es necesario tantos, pero ¿qué pueden ver? Que pese a ser con 30, no llegamos a ver que los intervalos, o sea, recién los intervalos de confianza logran absorber a la función de autocorrelación para un J de 24, por aquí, miren, 26, por ahí más o menos. O sea, este A3 parecería ser equivalente a un MA infinito, entre comillas porque parece ser que ya desde el 26 como que se queda. Pero no voy a hacer un MA 26, una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que más podemos decir? Que esto más bien se parece a un AR, y de hecho es un AR, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí pueden ver la diferencia entre el AR y el MA en la función de autocorrelación. Y aquí pueden hacer una pregunta. Perfecto. Ya sé que para encontrar un MA tengo que usar la función de autocorrelación y ver dónde corta, dónde se detiene, como hicimos aquí. Entonces yo ya sé eso. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo detecto el AR? ¿Cómo detecto un AR? No puedo usar la función de autocorrelación porque como pueden ver la función de autocorrelación en un AR no me da un patrón claro. ¿Sí? No me da un patrón claro. Entonces, ¿qué toca usar? Para encontrar, en el caso del AR, un patrón, tenemos que utilizar otra función. ¿Sí? Tenemos que utilizar otra función que se conoce como la función de autocorrelación parcial o FACP. ¿Sí? Esta es una función que en rigor todavía no la hemos estudiado, pero que un poco de esta ya la hemos visto, la idea, cuando hablamos de las predicciones en procesos ARMA. Sí, en procesos ARMA PQ hablamos de predicciones y ahí ya apareció un poco la idea de esta función de autocorrelación parcial. ¿Ya? Como el video me va a quedar un poco largo, voy a quedarme en este punto, solo voy a dar la intuición general y en el próximo video, ahí voy a explicar ya con lujo de detalle, tal como hicimos con la FAC, pero al menos quiero la idea. Recordemos que la función de autocorrelación, el ρJ, ¿sí? Que se define como la autocovarianza J sobre la varianza, eh, esto de aquí es la correlación entre YT y YT menos J. ¿Eso qué significaba? Que si yo tengo YT, por ejemplo, no digamos que saco el ρ3, o el ρ2, no, ρ2 mismo usamos, disculpa. Entonces digamos que tengo ρ2, ya que sería la autocorrelación entre YT, YT menos 2. ¿Qué es lo que yo sé? Que este indicador me muestra el vínculo o la correlación o el efecto que tiene YT y YT menos 2, la relación entre YT y YT menos 2, y el efecto intermedio de YT menos 1, ¿sí? Eso tiene la FAC, ¿ya? Eh,
Si es que tuviéramos más valores, o sea, si fuera de YT a YT-3, obviamente que habría que también considerar el YT-2 y el T-4, o sea, todos los intermedios. Esto me permite identificar posibles procesos MAC-Q, ¿ya? No me permite encontrar procesos ARP. Si yo quiero encontrar un ARP, ¿qué debo hacer? Debo deshacerme de este efecto intermedio y quedarme solo con el vínculo parcial de YT con YT-2. Repito, eliminando el efecto intermedio. Eso hace la FACP. La función de autocorrelación parcial, ¿sí? La función de autocorrelación parcial, y voy a destacar la P, ¿sí? Esta P, lo que hace es estimar el vínculo de YT con YT-2, dejando de lado todo efecto intermedio. ¿Sí? O sea, todos estos casos que están aquí intermedios se van, lo cual permite obtener una visión más parcializada solo de YT versus YT-2. ¿Sí? Y si es que fuera YT contra YT-3, ¿qué sucede? Elimina igual los intermedios. Digamos que estuviéramos analizando YT contra YT-3. Entonces, ¿qué tendríamos de por medio? Tendríamos YT-1 y YT-2, ¿no? YT-1 y YT-2. Entonces, ya sabemos que la FAC recoge todo. La FAC-P, ¿qué haría? Recoge el efecto entre estas dos, YT y YT-3, y eliminaría los efectos intermedios. ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia entre la FAC y la FAC-P. La FAC-P recoge solo los efectos directos de una variable consigo misma luego de varios retardos, quitando efectos intermedios que sí están en la FAC. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se estima la FAC-P, un poquito de teoría, y luego ya hacemos el ejercicio práctico en Excel, ¿no? Ahí vamos a ver incluso, ¿se acuerdan, no? Que el mismo Excel tiene en el menú la opción de escoger FAC o FAC-P, ¿sí? Entonces ya vamos a ver que ya en la práctica es súper fácil, ¿no? O sea, la intuición va a ser bien parecida al MA. Entonces, solo para recordarles, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que escoger la otra opción, PAC-F, o sea, Partial Autocorrelation Function. ¿Sí? Pero bueno, de eso hablaremos en el próximo video. Entonces, con esto, colegas, damos por cerrada esta grabación.